Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando sobre la guerra de Gog y Magog que se menciona en Ezequiel 38. Comentaremos quiénes son los protagonistas de esta guerra y cuándo creo que ocurrirá y por qué. También estaremos hablando de lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente. En la sección de miembros daremos algunas noticias relevantes y contestaremos algunas preguntas muy interesantes. Comenzamos. Como comenté hace unas semanas, el 14 de mayo de este año fue el 74º aniversario del renacimiento de Israel como nación, y esto es muy significativo. Sin duda, la nación de Israel es el reloj profético de Dios y una super señal de los últimos tiempos. En mi opinión, el evento más importante que ha sucedido en los últimos tiempos en cuanto al cumplimiento profético, ya que abre la puerta a la última generación de la cual Jesús habló. En Mateo 24:34 Jesús dijo: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Jesús está refiriéndose a la generación que vea al pueblo de Israel ser nuevamente una nación, y esa será la última generación. En el Salmo 90:10, ya hemos visto ese salmo, dice: 70 son los años que se conocen y algunos incluso llegan a 80. Israel renació en el año 1948, por lo que estamos en el año 74 de los 70 años que Jesús dijo. De la misma manera, cuando vean esas cosas suceder, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Eso lo podemos ver en Mateo 24:33. Así que si tú naciste del año 1948 en adelante, tú eres parte de la generación que Jesús está hablando. Los que nacieron antes de esta generación y están vivos, bueno, qué bendición poder ser parte de este tiempo tan importante. El fin de los tiempos es un periodo de tiempo de una generación, y ya llevamos 74 años desde 1948. Así que, ¿qué más tiene que ocurrir antes de que llegue el fin? Son tres cosas importantes. Número uno es el rapto de la iglesia, que ya hemos estado hablando de esto anteriormente en otros programas. La segunda es la guerra de Gog y Magog, que estaremos hablando de ello el día de hoy, y la tribulación que está por venir. Creo que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la tribulación y que la guerra de Gog y Magog ocurrirá muy cerca antes de la tribulación, que son los últimos 7 años de la era de la tierra como la conocemos. Hablaré de la tribulación en detalle a medida que vayamos avanzando en el cronograma de eventos de estos programas. Creo que lo que estamos viendo en Israel ahora, con los conflictos con Irán, Siria, Líbano, Hezbollah, Hamas, el Yahrid islámico y otros enemigos, es el precursor de la guerra total de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog está profetizada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, pero vemos que en el capítulo 37 se está refiriendo a la reubicación del pueblo de Israel y dice lo siguiente: los huesos secos dispersos de Israel reciben una palabra profética y se juntan para formar un gran ejército. Esto sucedió en los últimos 73 años, porque Israel volvieron a la vida prácticamente, se juntaron de nuevo como una nación. De todas las naciones del mundo regresaron a Israel y se han convertido en un gran ejército. Por lo tanto, la guerra de Gog y Magog fue profetizada para el fin de estos tiempos. Veamos qué dice Ezequiel 38 del 1 al 9. El Señor me dirigió la palabra, está diciendo: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada, con ellos está Persia, Etiopía y Fut. Todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde el lejano norte con todas las tropas y muchos ejércitos que son sus aliados. Prepárate, mantente alerta y toda la multitud que está reunida a tu alrededor,
ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunida de entre los muchos pueblos de los montes de Israel, ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Está refiriéndose al pueblo de Israel. Pero tú invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serán como un nubarrón que cubrirá la tierra. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿Quiénes son estas naciones, ejércitos de esta guerra? Bueno, número uno, pensamos que Gog es una persona de la tierra de Magog, que es un territorio. Entonces Gog es una persona y Magog es el territorio de donde Gog es el que reina, quien es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog es una persona de la nación muy poderosa llamada Magog, que se dice que pudiera ser Rusia en estos momentos, o quizá el norte de Turquía, pero principalmente Rusia. Algunos dicen que Gog pudiera ser el presidente Putin de Rusia. Esto no lo sabemos con certeza, pero algunos expertos dicen que sí pudiera ser y ya lo veremos. Creo que Magog es Rusia porque es mucho más poderosa que Turquía y tiene influencia sobre todas las naciones mencionadas más que Turquía. Los rusos están metidos en Siria y ahora están ayudando a Irán también. Otras naciones que se comentan, que lo vamos a ver ahorita en un mapa, es Persia, por ejemplo. Persia, que ahora es Irán, es un dato interesante que los iraníes no son árabes, son descendientes de Persia. Son persios. Y el número 3, que otro país es Etiopía, que ahora es Sudán, o quizá una parte de Etiopía. Y Sudán ha hecho paz con Israel, que eso es algo que pasó hace poco, que no está muy estable esa paz. Sudán tiene una relación muy frágil con Israel y aún que han aceptado hacer un tratado de paz y salir de la lista negra de los Estados Unidos, pero que pudiera romperse muy fácil en una guerra entre Israel y los países musulmanes. Otro país que está involucrado es Libia, quizá que es Argelia y Marruecos ahorita en estos momentos. También Gomer, que se menciona en la Biblia, es Turquía y puede ser parte de Alemania. Togarma es del extremo norte de Turquía. Miremos este mapa aquí que estamos hablando, y estamos hablando en la parte de arriba, que es Rusia, donde está Gog y Magog. Y si viéramos la antigua Rusia, toda esta parte eran países islámicos que ahora pertenecen a Rusia y que están viendo, aquí está Israel, si vemos la parte de Europa, donde está Alemania, que era en la Biblia Gomer, también Togarma, que está Turquía y Armenia, Irán, que es Persia en el Antiguo Testamento, y Libia y Etiopía. Y todos esas son las rutas de posible invasión a la que se está refiriendo Ezequiel 38. Y lo vemos con claridad en este momento. Todas las naciones son una coalición islámica alineada con Rusia y todos ellos odian a Israel. Cuando vemos esto, no nos tenemos que preguntar si esto va a ocurrir. Ya está ocurriendo. Esta alianza ya está hecha y ahora con la invasión de Rusia sobre Ucrania es más que una realidad. Ucrania, por ejemplo, y Moldova ahora son candidatos a pertenecer a la Unión Europea. Ellos propusieron esto y apenas están en el proceso. Esto sucedió el 23 de junio en la cumbre de Bruselas. Aunque llevará varios años para que ellos puedan ser parte de esta coalición, sabemos que esto sucederá, pero podrá llevar mucho tiempo. El presidente Putin, en otra nota es importante mencionar, dijo que el misil intergaláctico intercontinental es el arma más poderosa que tiene Rusia. Y fíjate el nombre que le puso, Satán o Satanás II, y estará lista para fines de este año. Eso lo acaba de mencionar el presidente Putin. El avance ruso sigue adelante y su meta es controlar el territorio de Ucrania y posicionarse en una forma estratégica al norte de Israel. Y es considerable su avance que ha hecho ahorita en Ucrania. Hoy hay un bloque económico que se llama BRICS. No sé si tú sabías esto, que está formado por Brasil, por Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque o grupo de países están animando a Rusia a tener un tratado de paz con Ucrania, pero no sé si esto será posible. Lo que sabemos es que esta alianza de BRICS es la contraparte de la alianza de la OTAN.
Quizá tú has oído esa frase de la OTAN, esa alianza, pero lo que quiere decir es la organización del Tratado del Atlántico Norte que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Es una alianza político-militar internacional cuyo principal objetivo es la defensa colectiva de cada uno de sus miembros. Fue fundada el 4 de abril de 1949 y actualmente, en este año 2022, está compuesta por 30 países oficiales. Entre ellos está, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Portugal y otros más. Tú los puedes ver ahí en internet. Otro dato importante es que Irán está tratando de entrar en la parte norte de Israel y tener un frente militar ahí posicionado. Ya vimos quiénes son estos protagonistas en esta guerra. Ahora contestaremos la pregunta de cuándo ocurrirá esta guerra. Bueno, hay 3 posibilidades. La número 1 es alrededor del comienzo de la tribulación, que vamos a regresar en un momento a ese punto. La número 2 es al final de la tribulación. Y esto se comenta porque en Ezequiel 38:8 dice, al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz. Este punto es importante, después de haberse recuperado de la guerra y luego que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. No creo que al final de la tribulación podamos decir eso, ya que será un caos en ese tiempo. Pero eso es una perspectiva que tienen algunas personas que puede ser al final de la tribulación. Pero como vemos, y estábamos leyendo en Ezequiel 38, está diciendo que Israel gozará de paz en esos momentos. Entonces vamos a ver lo que dice Zacarías 13, del 8 al 14. Dice, 2/3 de los habitantes del país, está hablando de Israel, serán cortados y morirán, dice el Señor. Eso está hablando de la tribulación. Es una palabra profética del Antiguo Testamento basada precisamente en la tribulación. Pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo los responderé. Les diré, este es mi pueblo. Ellos dirán, el Señor es nuestro Dios y el Señor gobernará la tierra. Versículo 14, eso es importante. Atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada en cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, está hablando ya del regreso de Jesús, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a entender lo que estamos diciendo. Esto es contrario a lo que está diciendo Ezequiel 38. Si tú vemos, aquí estamos leyendo que será todo un caos en ese tiempo y habrá toda una división, habrá persecución, las mujeres serán violadas, la gente estará corriendo, 2/3 partes de la población de Israel será muerta. No es lo mismo que está hablando Ezequiel 38, que dice que estarán en paz. Así que podemos ver que en Zacarías esto es un infierno. Y en lo que está hablando Ezequiel 38 es un tiempo de paz cuando la guerra de Gog y Magog se desata. Y esto es al final de la tribulación lo que nosotros creemos que está hablando Zacarías. Y Jesús lo confirma diciendo en Mateo 24 del 15 al 22. Esto dice al final de la tribulación lo que le pasará a Israel, que estará sitiada y 2/3 morirán. Vamos a leer Mateo 24 del 15 al 22. Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Entonces los que estén en Judea huirán a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan.
y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Imagínate, está hablando de los últimos días de la tribulación, lo que no se puede comparar con Ezequiel 38, porque está hablando que cuando sea la guerra de Gog y Magog habrá paz. Continuamos con el versículo, dice, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Esto está más de acuerdo con lo que dice Ezequiel 13. Y los elegidos de Dios son aquellas personas que recibirán a Cristo durante la tribulación después de que la iglesia haya partido. Y también vemos que la abominación de desolación sucede a la mitad de la tribulación, y de esto vamos a estar hablando más en los siguientes programas. Así que no hay manera posible de poner la guerra de Gog y Magog al final de la tribulación. Israel tiene que estar viviendo a salvo y en paz, y aquí vemos que no habrá paz sino una gran catástrofe. Otra posibilidad es al final del milenio. O sea, después de la tribulación, después de que hay 1000 años del reinado de Cristo, entonces viene otra guerra que también se refiere como Armagedón, pero aquí en Ezequiel 38, 3 al 4, a veces hay una confusión por lo que voy a leer. Y dice, adviértele que así dice el Señor Omnipotente, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver y te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos estarán bien armados, son una multitud enorme con escudos, broqueles, todos ellos empuñan espada. De acuerdo a Ezequiel 38, aquí está diciendo que Dios es el factor causante de la guerra de Gog y Magog. Él está diciendo que Él traerá, ¿verdad? Y que los sacará y los conducirá a la guerra. Te voy a llevar a la guerra y ahí te voy a destruir. Es prácticamente lo que Dios le está diciendo a Gog. Dice, también habla que es un grupo específico de naciones. No es un grupo mundial, no es todo el mundo en contra de Israel, sino es un grupo específico. En Ezequiel 38, 10 al 12 dice que Gog y Magog vienen a saquear a Israel y tomar sus riquezas y recursos. Israel hoy es un productor de gas natural que está haciendo competencia a Rusia y muy pronto estará surtiendo a Egipto y a parte de Europa, incluyendo Alemania, que hoy depende de Rusia. En contraparte, dice en Apocalipsis 20, 7 al 10, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en 4 ángulos de la tierra. Está hablando de todas las naciones. Y aquí está a veces la confusión. Dice, a Gog y a Magog a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como la de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Primero quiero comentar que la guerra de Gog y Magog está compuesta de 7 naciones, que las vimos en el mapa hace un momento, ¿verdad? Es una guerra regional y de acuerdo a Apocalipsis 20, esta es una guerra mundial. Y Satanás es la razón principal en esta guerra que está hablando en Apocalipsis 20. Y en el otro estábamos hablando que el actor principal que lleva esa guerra es Dios mismo trayendo a esas naciones. Aquí dice que después de 1000 años es liberado y convence a las naciones a venir a luchar contra Dios. Y quiero comentar que la palabra Gog y Magog significa naciones en rebeldía a Dios. Entonces, en obscuridad. Así que se puede estar refiriendo a naciones con el espíritu de Gog. Por ejemplo, Rusia no es una nación cristiana. Y en Ezequiel 38 dice que viene a tomar botín. En otra parte también podemos ver que Irán viene a cumplir su propósito religioso, que es destruir a Israel. Y Rusia viene por los recursos naturales de Israel. Y ha estado comprando el gas natural de Israel a Rusia y carbón por muchos años. Y la mitad del gas de Turquía, por ejemplo, viene de Rusia. Rusia le vende una tercera parte del gas natural a toda Europa y todos saben que Rusia puede ser como un bully que manipula a los países con esos recursos.
Pero algo interesante que está pasando ahorita, y por lo cual podría ser que Rusia quisiera atacar Israel, es que Israel ha descubierto, fíjate esta cifra, 30 trillones de metros cúbicos de gas natural. Así que están construyendo una línea de tubería para surtir a Europa que pasa por Chipre, por Grecia, Italia, y ahora son competencia directa de Rusia. Egipto y Jordán ahora están comprando el gas a Israel en una gran parte de su consumo. Y eso es una bendición para Israel, pero eso no le gusta nada a Rusia, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere Ezequiel 38, que vienen a tomar el botín, pero si vemos en Apocalipsis 20 se refiere más a una guerra de Armagedón, donde vienen a hacer la guerra a Dios directamente. Entonces podemos ver que incluye las naciones de la tierra en rebelión, la última guerra que estamos hablando. Satanás es el factor causante, cuando vemos en Ezequiel 38 que es Dios el factor causante. Aquí también podemos ver que Gog y Magog, aquí son modismos que solo se refieren a las naciones en rebelión a Dios y no precisamente a Gog y Magog como en Ezequiel 38. No vienen por un botín en esta última guerra, vendrán para matarnos ya que somos parte del milenio y derrocar a Jesús, que lleva 1000 años reinando con vara de hierro. Pero eso no podrá hacer, ¿verdad? Jesús va a destruirlos y vamos a vencer sobre el enemigo. Así que hay dos escenarios de cuándo sucederá esta guerra. La guerra de Gog y Magog, previa a la tribulación, es una de las opciones. Israel ha estado viviendo relativamente en paz desde la guerra de los 6 días de 1967. Y estos brotes de guerra que hemos estado viendo últimamente son los más actuales desde 1967. También podemos ver que Irán, que era Persia, está provocando un enfrentamiento con Israel porque creen que su destino divino es destruir a Israel. Y la única razón por la que están dedicados a la tecnología nuclear es poder destruir a Israel. Y podemos ver que ellos nunca dejarán, o sea, Israel, que Irán pueda construir un arma mortal. Y lo han declarado como que jamás vamos a permitir que eso suceda. Rusia es aliado de Irán, pero tiene una agenda diferente, que es ir por los recursos, el gas natural y las riquezas de Israel. Todas las demás naciones que son parte de la guerra de Magog, que estábamos viendo en el mapa, tienen otras razones, sus propias razones por las que quieren destruir a Israel. Esta guerra puede empezar en cualquier día, cuando Israel podría ser que bombardee a Irán y haya una provocación, que eso pueda ser el gancho que Dios está hablando, que va a utilizar para traer a las naciones contra Israel, o posiblemente suceda otra cosa, pero los principales actores ya están en el escenario. Y ya está ocurriendo esto. Esto lo estamos viendo y estos son los últimos tiempos. La última opción que estamos viendo es la guerra de Gog y Magog, que será posterior al pacto de paz. Entonces quiere decir que podría ser antes del pacto de paz, o sea, antes de que empiece la tribulación, o posiblemente puede ser que sea después de que se haga el pacto de paz. Y esto se dice por la siguiente razón. Porque una vez que confirmen el pacto de paz con el anticristo, Israel tendrá una falsa sensación de seguridad y podría bajar la guardia. Y esto podría proporcionar la oportunidad necesaria para que sus enemigos ataquen. Este escenario es posible, pero creo que lo más probable es que sea una guerra previa a la tribulación y que hará que el mundo responda en simpatía con una declaración de paz y protección por parte del anticristo. Creo que estamos viviendo el principio de esta guerra ahora mismo. De una forma u otra, pronto ocurrirá. Cada vez que te hablo de este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Esto no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación, esperanza a tu vida. Y ahora iremos a la sección de miembros. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com por $7 mensuales y $77 al año. Y puedes cancelar cuando quieras. En esta sección tienes acceso también a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. En estos momentos vamos a mantener esta sección abierta por un tiempo limitado, pero gracias por ver este programa, compártelo con otras personas, coméntales que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.
Bienvenidos a la sección de miembros de Punto de Quiebra. Gracias por suscribirte. Quiero darte algunas noticias importantes. Recordemos que la UAE, que son Emiratos Árabes Unidos, como dato importante para que sepas entender qué significa emirato, es un territorio político bajo la administración de un emir. Y un emir es un tipo de monarquía característica del Oriente Medio o del mundo árabe. Y la UAE se han aliado con Israel y eso es algo sin precedente y son parte del Tratado de Abraham, que es un tratado de paz con Israel que lo encabezó el presidente Trump. Los Estados Unidos siguen estando a favor de Israel y si no fuera por los Estados Unidos y las Naciones Unidas, Israel estaría en grandes aprietos. Pero uno de estos días, los Estados Unidos no apoyará a Israel porque dice la palabra que Armagedón, en la guerra de Armagedón, que representa al mundo entero en contra de Israel, estará avanzando hacia Israel y Jerusalén al final de los tiempos. Estamos viendo cosas hoy que indican que la guerra de Gog y Magog está por ocurrir con la invasión de Rusia a Ucrania y el movimiento de Rusia hacia el norte de Israel. Pero también, al ver ese tratado de paz, vemos el avance entre los países musulmanes e Israel. En Ezequiel 39 habla que tienen que haber 7 meses para enterrar a los muertos y 7 años para limpiar los escombros de la guerra de Gog y Magog. Así que si pasara la guerra al final de la tribulación o a la mitad de la tribulación, no habría suficiente tiempo para que se explicara lo que dice Ezequiel 39. Otra noticia importante que te quiero comentar es que hace algunos días el presidente interino de Sri Lanka declaró el estado de emergencia en medio de crecientes protestas. Ranil solo ha sido el presidente interino desde el viernes pasado y esto fue el día en que su predecesor, Gotabaya, renunció y huyó de la isla, siendo víctima de varios meses de protestas masivas por el colapso económico del país. Si podemos ver aquí en el mapa, Sri Lanka está al sur de la India y es un país pequeño pero independiente, pero que ha sufrido de gran pérdida. Sri Lanka ha quedado sin dinero para pagar las importaciones de necesidades básicas como alimentos, fertilizantes, medicinas y combustibles para sus 22 millones de habitantes. Su rápido declive económico ha sido aún más impactante porque antes de la crisis la economía se había estado expandiendo con una clase media cómoda y en crecimiento. La gente de Sri Lanka actualmente no tiene suficiente dinero para los suministros básicos de la vida. Las escuelas, por ejemplo, no pueden abrir. Los autobuses no están funcionando. Los estantes de los supermercados están vacíos. La economía turística ha desaparecido a causa del COVID. La economía de Sri Lanka se había convertido en víctima de la corrupción de hace un tiempo y las malas decisiones económicas, pero la inestabilidad actual en este mundo, incluso la guerra de Ucrania, ha empeorado todo esto. Este país es una isla al sur de la India, como ya lo vimos. Lo importante de esta noticia, aparte de lo que está sucediendo con ellos, es que es probable que Sri Lanka sea uno de los primeros países de muchos que empezarán a tener esta clase de crisis. Como hay países en África que ya están en este punto casi, del Medio Oriente y posiblemente algunos países del sur de América o Centroamérica. Otra noticia importante es que en estos últimos días las temperaturas a nivel mundial han alcanzado altos grados y eso ha ocasionado mucha sequía e incendios en varios bosques del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra y Francia han llegado a 104 grados Fahrenheit, temperaturas que no son normales. Esto sucedió hace unos días y que no están preparados para eso porque muchas de las casas no tienen aire acondicionado. Por ejemplo, en Francia no había alcanzado esas temperaturas desde 1800. Imagínate. Inglaterra tuvo que detener los vuelos en uno de sus aeropuertos por el exceso calor que había sobre las pistas, que podría afectar el despegue y el aterrizaje de los aviones. Esto llegó al punto que tuvieron que envolver en aluminio algunas partes del puente de Hammersmith para que no se colapsara al expandirse con el calor. El puente Hammersmith es un puente que cruza del río Thames en Londres. Podemos ver esto en la Biblia
con lo que está sucediendo con el cambio de clima y cómo la tierra misma está sufriendo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, vemos en Romanos 8, 19 al 23, dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Con el pecado, ¿verdad? Original estamos hablando aquí. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Y eso es lo que está pasando con todos esos cambios de temperatura y todo eso. Hay descomposición en la tierra misma y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Se recuerdan que Dios dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, verdad? Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, como una esperanza ferviente, que llegue el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. Igualmente la tierra está sufriendo estas situaciones, ¿verdad? Y anhela con ansias la revelación de los hijos de Dios, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos esta primera pregunta que es muy interesante, es muy honesta. Dice: si todo esto que estamos viendo es profecía bíblica y va a suceder, ¿para qué orar? ¿O cómo orar? No quiero orar en contra de lo que Dios ya dijo que va a suceder. Una excelente pregunta en esto, pero no debemos de orar cosas que sean en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, gente podría decir que Jesús no regrese pronto. Ay, Señor, todavía no regreses. ¿Verdad? Eso es una oración que no debería ser parte de nuestro tipo de oración. O no mandes al anticristo. Mejor no lo mandes, Señor. No, porque es parte del proceso de la renovación de la humanidad, ¿verdad? Y del fin del mundo. Más bien oremos para que haya fortaleza por salvación para los que no conocen a Cristo y ánimo y revelación para aquellos que ya lo conocemos y que estamos esperando el regreso del Señor. Vamos a ir a otra pregunta. ¿Los hijos de los incrédulos se irán en el rapto? La Biblia no explica esto y es difícil de saber exactamente, pero puede ser 3 opciones que yo puedo ver cuando el rapto suceda. Sabemos que todos los creyentes nos iremos con el Señor cuando el rapto suceda, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice qué sucederá con los niños, pero podemos ver algunas opciones. Número 1, ningún niño se irá en el rapto. Esa es una opción, que lo creo difícil, ya que muchos niños que no han tomado una decisión de seguir a Cristo están bajo la cobertura de sus padres cristianos. Número 2, los hijos de los creyentes hasta cierta edad se irán con el Señor, hasta donde son responsables por sus decisiones propias. Puede ser por edad o por convicción. Y por ejemplo aquí lo que hemos visto es que los hijos, cuando dependen de los padres, no son responsables del 100% de sus actos, pero hay una edad que puede ser los 13 años, en otras ocasiones pueden ser los 20 años. Por ejemplo, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto y dijo, esta generación no pasará a la tierra prometida, tenían 20 años. Entonces puede ser que sean 20 años, pueden ser que sean 13. Lo que sí sabemos es que cuando haya convicción en el corazón, cada persona es responsable de sus decisiones. Número 3, todos los niños menores de cierta edad se irán, sean hijos de creyentes o no sean hijos de creyentes. Eso es otro punto de vista, pero no sabemos a ciencia cierta si así será. Pero por lo menos creo que los hijos de las familias de los creyentes sí se irán. Y te voy a decir por qué. Porque en la Biblia nos dice que Dios siempre está al pendiente de las familias. Por ejemplo, la familia de Lot, cuando dejaron Sodoma y Gomorra, se fue toda la familia. Dios los sacó a todos juntos. Por ejemplo, Noé y su familia subieron al arca todos juntos como familia. En la Pascua, Dios salvó a las familias cuando pasó el ángel de la muerte. Y hasta el carcelero de Filipo y su familia fueron salvos. Entonces, Dios es consciente de la familia. Y una cosa sí podemos estar seguros, y es que Jesús ama a los niños. Como podemos ver, estamos viviendo en tiempos muy interesantes y podemos observar cómo todo eso está llegando a un desenlace bíblico.
El Señor nos anima a que estemos vigilantes de su regreso. Te animo a que compartas esta información con tus amigos y seres queridos, que te suscribas, que le des me gusta a este video si ha sido de bendición y recuerda que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.